Buenas noches, muchas gracias por comunicarse con nosotros, estar otra vez con nosotros en nuestro programa Padres de Familia, que, como siempre decimos, lo dedicamos en parte a conversar con Benedicto, por eso vamos a escuchar algunas y ver algunas imágenes del Papa, en el cual en la última catequesis se refiere al tema del Apocalipsis. Adelante, señor director. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy tratar la oración en el libro de Apocalipsis, que nos pone en contacto con la plegaria viva y palpitante de la Asamblea Cristiana reunida en el Día del Señor. Un lector presenta a dicha asamblea un mensaje confiado por Dios al evangelista Juan. Del diálogo constante entre ellos resuena una sinfonía de oración que se extiende con gran variedad de formas hasta la conclusión. La primera parte del Apocalipsis nos presenta en 3 fases sucesivas la actitud de la asamblea que ora. La primera pone en evidencia que la oración debe ser ante todo alabanza a Dios por su amor, por el don de Jesucristo, que da fuerza, esperanza y salvación. La segunda fase asevera que la oración profundiza la relación con Jesucristo, asumiendo gradualmente una actitud contemplativa. Y la tercera fase señala que la Iglesia en oración, acogiendo la palabra del Señor, se transforma y recibe aliento para el arrepentimiento, la conversión, la perseverancia, el crecimiento en el amor y la orientación para el camino. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la diócesis de Santander, acompañados por su obispo, así como a los demás grupos provenientes de España, Argentina, Venezuela, Colombia, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a descubrir la presencia de Cristo en nuestra vida. Mientras más oremos con constancia e intensidad, mejor nos asimilaremos a Jesús, que Él entrará en nuestra existencia y la guiará, colmándonos de alegría y paz. Muchas gracias. Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar como padres de familia a un tema del cual yo tengo mucho recuerdo desde mi juventud, en el cual se leían muchas novelas y particularmente uno se entusiasmaba con un escritor argentino que fue famosísimo en su época, que era Hugo Guast. Me acuerdo, había empezado leyendo La Casa de los Cuervos, después estuve leyendo otras novelas como Desierto de Piedra, que había sido Premio Nacional de Literatura, y otra cantidad de textos lindísimos. Es más, siempre recuerdo que para leerlo había que estar con el diccionario en la mano, porque la riqueza del lenguaje del escritor argentino hacía que uno se enriqueciera al mismo tiempo y bueno, y fuera siguiendo con mucha atención las novelas. Hace ya 50 años que murió Hugo Guast. Hace poco se hizo una conmemoración en San Rafael, Mendoza, para tratar la vida de este gran escritor argentino. Y ahora, en nuestro programa, hemos invitado a 3 de sus nietos. Muchas gracias, señores, por acompañarnos en los programas. Les voy a pedir que primero se presenten y digan quién son y cómo es la línea de la familia. Bueno, yo soy Sebastián Martínez Zubiría, soy nieto de Hugo Guast y hijo de Marcelo Martínez Zubiría. Yo soy Guillermo Martínez Zubiría, soy hijo de Hugo, nieto de Hugo Guast. Yo soy Pío, hermano de Sebastián, sí, y también hijo de Marcelo, ¿no? Para la audiencia, nada más, porque para los jóvenes sobre todo, ¿de dónde salió el nombre de Hugo Guast? Es el anagrama de Gustavo, sí, en sueco.
Ajá. porque Hugo Wast fue uno de los el gran pionero en los bestsellers. En esa época, a principios del siglo de 1900, la gente no le gustaba en general leer autores de la lengua castellana y leían autores extranjeros, franceses, ingleses. Entonces él fue un gran Siempre acá lo marketingero. importado, ¿viste? Claro. Caía bien, ¿no? Con eso logró algo de misterio en sus... Era un gran marketingero, entonces empezó a buscar a ver qué nombre me convenía poner y encontró este de Hugo Wast. Ujú. Y así se... Ahora, yo recuerdo que él tenía... ¿Cuántas novelas escribió? ¿Cuántos libros En editó? total, entre novelas y ensayos, más o menos 60, ¿no? 60 libros. 60. Bueno, en una época era famosísimo. Fue Premio Nacional de Literatura, premio de la Real Academia Española. Es decir, había tenido muchas distinciones. Y hoy uno le pregunta a la gente y ¿qué pasó en el medio que tanto silencio? Bueno, parte del éxito de él en aquel entonces, aparte de sus bondades como literato, era que él fue, él fue su propio editor. Ah, Él fue el marketinero. Él fue el primer escritor, por ejemplo, que en Argentina le dio importancia a la carátula. Como herramienta. Porque antes la carátula era en blanco. Eran lisas. Claro. Fue prácticamente el primero que decoró sus portadas. Uh-huh. Él lo consideraba una parte importante, como todo, la presentación del libro. Ahora, no he sido un gran lector de novelas, pero todas eran tan atrapantes como las de él, porque a mí lo que me llamaba la atención era que uno tomaba ese libro y no podía parar hasta que lo terminara, ¿no? Bueno, el suspenso que le daba. Recordemos a Miguel de Unamuno, Sí. que leyó sus novelas y lo elogió abiertamente. Ajá. Así como otros importantes filósofos y pensadores de aquel entonces. Y bueno, y entonces después, ¿qué fue que pasó? Que vuelvo con el tema, si hoy uno lo tomara a un joven o decirle qué novela lees, no, es como que cayó en un olvido. Bueno, cayó en lo que llamamos la conspiración del silencio. ¿Por qué? Porque escribió libros polémicos que incomodaron a algunos sectores. Entonces empezó a ser mal visto Hugo Wast. Yo me acuerdo que él escribió un libro de historia. Me acuerdo 10. que lo leí en 1960, el libro Año 10, que trataba sobre un personaje que siempre lo teníamos como uno de los numen de la Revolución de Mayo de Mariano Moreno, y él presentó... Año 10. Un poco la historia se retrotrae a la época en que él era director de la Biblioteca Nacional y se hizo un homenaje público a Mariano Moreno como fundador de la Biblioteca Nacional. Entonces él empezó a averiguar sobre este tema y descubrió que no había sido Mariano Moreno, sino el padre Chorrarín. Moreno no fundó la Biblioteca Nacional. Y a causa de eso se armó un lío bárbaro, ¿no? Hicieron un acto en la biblioteca como de desagravio a Mariano Moreno. Y él siendo director de la biblioteca, hasta fue el ministro de Educación, etcétera, por haber cometido este atrevimiento de haber cambiado la figura del fundador. Muchos años después se dedicó ya en su madurez, ¿cierto?, a hacer una investigación profundísima sobre este tema y consiguió una serie de documentos irrefutables, ¿cierto? Y ahí surgió Año 10, ¿cierto? Es verdad que él dice Moreno no puede ser porque se murió en 1811 y la biblioteca se fundó en 1812. Claro. El asunto es que esto enfureció a mucha gente, a todos los masones y todos liberales recalcitrantes, pero nunca lo denigraron, hicieron una campaña de silencio, ¿no? Pero nunca se lo refutaron con documentación. Nunca, o sea, atacaron a la persona, pero no al hecho, ¿no? No lo pudieron refutar. Se estudia en lógica, una de las falacias de cuando no hay argumentación para contrastar,
es atacar a la persona. Claro, exactamente. El objeto del libro no fue descubrir quién fundó la biblioteca. En base a la investigación que hizo Hugo Wass sobre el tema de la Revolución de Mayo, surgieron documentos que probaban que el presbítero Manuel de Chorralín fundó la biblioteca. Pero hay otra cosa más importante también, que la Revolución de Mayo no fue una revolución liberal, masónica, inspirada en la Revolución Francesa, sino que fue una revolución jerárquica, de espíritu católico y militar, hispanista, pro-hispánica. O sea, digamos, dio vuelta a la historia oficial, ¿no? Él recién mencionabas que fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Ahí, ¿cuánto tiempo estuvo? Tuvo 24 años. 24 años. ¿Y qué? Cuando él entró a la Biblioteca Nacional había 240.000 volúmenes más o menos. Y la dejó con 700 y pico mil volúmenes. Otra historia, otra biblioteca. Creó la hemeroteca y una serie de mejoramientos. De esta biblioteca que ahora se trasladó, porque antes estaba en la calle México. En la calle México. Hizo una labor en la biblioteca impresionante. Y uno de sus más grandes logros en cuanto a adquisición de libros fue el haber conseguido la colección Fouché del Bosch, que era de un gran hispanista francés, Fouché del Bosch, ¿no? Que se la disputaron varios países, entre ellos Estados Unidos, cuando entró a la venta, a remate esta colección formidable, ¿no? Él consiguió comprarla para Argentina. Bueno, y muchas otras cosas más, ¿no? Él viajó mucho y consiguió muchos intercambios de libros, de documentos con otras bibliotecas por el mundo. Realmente el crecimiento fue enorme. Él obtuvo el Premio Nacional de Literatura acá en la Argentina. Y después tuvo una distinción española. Sí, fue la medalla de oro de la Real Academia Española. ¿Con qué? ¿Con los cuervos? Por su novela Valle Negro. Con Valle Negro. Que vendría a ser, Eduardo, el equivalente al Premio Cervantes de hoy. Que no existía el Premio Cervantes. O sea que era toda una distinción para el país. Él en su momento, digamos, de gloria, en los años 30, apogeo de 30, 40, él era uno de los, si no el más leído y editado novelista de la lengua castellana. Sus ediciones eran repetidas de decenas y decenas y cientos de miles de libros. Hasta el año 50 se calcula que había tenido tirada de hasta 3 millones y medio de libros. O sea, un super bestseller. Impresionante. ¿Y los libros eran solamente en la Argentina o salían al exterior? Se tradujeron a los 17 idiomas más importantes, entre ellos el vasco, el ruso. Hubo gente que contactó al Instituto Hugo Wass para comentarles, por ejemplo, que habían emigrado, gente grande, rusos, que habían emigrado a la Argentina después de haber leído libros de Hugo Wass en ruso. Y bueno, eso es o gente que se convirtió al catolicismo leyendo los libros de Hugo Wass. En muchos países se utilizaba como para la enseñanza del idioma castellano sus novelas. ¿Ah, sí? Por la claridad de... Bueno, a mí por eso lo señalé al principio, el tema de que para leerlo había que estar con un diccionario por la riqueza del lenguaje que tenía, ¿no? Aparte de la exposición, pero la riqueza, las descripciones, además. En el año 26 creo que fue Estados Unidos, hizo un contrato muy importante con la empresa esta editorial norteamericana, no me acuerdo ahora, y a partir de ahí se empezaron a utilizar sus libros para la enseñanza de la lengua castellana en las universidades norteamericanas. Y ahí lo invitó el presidente Calvin Coolidge, el presidente de Estados Unidos, lo invitó y hizo una comida especial, ¿no? Me gustaría, ahora hacemos un corte y me gustaría en la próxima dedicarnos a algunas de las obras especiales, de las más notables o incluso controvertidas y algunos otros aspectos de su vida. Hacemos un breve corte, continuamos enseguida. Nuestro programa Padres de Familia. Por favor, Alicia, danos las vías de comunicación para que los oyentes se comuniquen con nosotros.
Nos pueden ver a través de www.canaltelev1.com. Mensajes al Facebook, Canal TLV1, Toda la Verdad Primero. Mensajes por Twitter, Canal TLV1. Mensajes al correo electrónico conversandoconbenedicto@gmail.com y www.youtube.com, Canal TLV1. Y estamos conversando acá sobre Hugo Guast y tenemos la presencia de 3 de sus nietos. ¿Cuántos son los nietos de Hugo Guast? Porque él tenía 12 hijos. 12 hijos, 13, 13. uno se murió a los 3 años. El primer hijo murió. A los 3 años y medio. Y después la señora tuvo 12 hijos más. 8 mujeres y 4 varones. Ajá. Y Que le dieron 56 nietos. 56 nietos. Y bisnietos ahora ya serían... No, perdí la cuenta. Perdieron la cuenta. Más de 100. Y una hija de Hugo Guast, Teresita, tiene 76 nietos. O sea que 76 nietos. la prolificidad siguió vigente. O sea que Martínez Subiría es un apellido ilustre en el país. Esa hija le dio otros... Por ese lado nomás tiene 76 bisnietos. Por la hija, por Teresita. Una hija. Una. Esta es la maravilla de la familia. A mí me encanta todo el tema de la familia numerosa, pero eso lo voy a dejar para otra ocasión, porque quiero ir a algunos de los temas. ¿Por qué es tan controvertido Hugo Guast? Me he enterado si, por ejemplo, hace un tiempo, el diario Página 12, que es, digamos, por así decir, el vocero del gobierno y los factotum de la política de gobierno, sobre todo en temas culturales, se ensañaron con Hugo Guast hasta que le sacaron el nombre en la biblioteca, en la hemeroteca. Y ha habido también otras manifestaciones así críticas hacia él. Hay un punto crucial en toda la trayectoria de Hugo Guast que se dio en el año 34, sí, cuando escribió un libro que se llama El Caal Oro. Ajá. Lo acusaron de antisemita por ese libro. Pero su libro, El Caal Oro, fue prohibido en la Alemania nazi. Ajá. Su editor en Europa estuvo negociando, hablando, conversando, tratando de convencer a los alemanes durante 5 años. Sí. Y no quisieron saber nada porque Hugo Guast en el Caal toma el tema judío desde un punto de vista teológico, sí, no político ni racial, sí, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo, por ejemplo, como veía San Pablo, por decir sí, el asunto de los judíos. Si no lee el Evangelio, ve que San Pablo permanentemente habla de los judíos, sí, los que los persiguen a Cristo, que persiguen a los cristianos. Y era judío, más judío que sí, San Pablo, imposible, ¿no? Y perseguido re cristiano. No es una cuestión de raza, sino es una cuestión de espíritu, ¿no? El trasfondo de todo esto. Además, Eduardo, en los tiempos modernos lo acusan de el apologista del antisemitismo en Argentina. Y si fue el apologista, fue un apologista bastante vago, porque en sus 60 horas, solamente en 3, toca el tema judío. En las otras 57 se durmió. Sí. O sea, de apologista no tiene nada. Y el Caal, sí, ¿cómo se le ocurre a él escribir el Caal? Porque un día llega una persona con 2 libros, 2 volúmenes, bordo bastante grandes, y eran las actas, están escritos en yiddish. Sí. Eran las actas de los Kaales judíos. Kaal quiere decir asambleas. Sí. Las asambleas judías secretas que conformaban todo un sistema paralelo a la sociedad en Rusia, Sí. locales de Rusia. Estas actas, alrededor de 1860, se las llevó un judío que se llamaba Jacobo Bronfman, Sí. que era uno de los redactores de las actas en estas asambleas. Para hacer corto el tema, Sí. se las lleva al zar Nicolás I, creo que fue. Y este señor Bronfman era un judío devoto, ¿no es cierto? Pero él veía que lo que estaba pasando con esta sociedad secreta era mala para los judíos y también para los cristianos ortodoxos. Esas actas se editaron. Por supuesto, Jacobo Bronfman sufrió terrible persecución de parte de los propios judíos. Judería, Sí. talmúdica, ¿no? Sí. Y se tradujeron estos libros y llegaron a las manos de Hugo Guast. Cuando Hugo Guast
hace traducir esto y lee, se queda espeluznado, realmente impresionado de todo este sistema. Y escribe El Kaal, que es una novela con ese trasfondo, sumado O sea, a la situación. en defensa del verdadero judío. Exactamente, exactamente. Bueno, en todas partes se cuece nada. Y él la lee. Ahora, ese es un punto controvertido, pero después hay otra cosa en su vida, ya no como literario, sino su vida política. Porque él tuvo en la cartera de Educación. Exactamente. Fue secretario de Justicia. Secretario de Justicia Justicia. e Instrucción Pública. ¿Y él qué participación tuvo con el tema de que en un momento en las escuelas era libre, pero se podía enseñar la religión cristiana? Bueno, él fue partícipe importante como secretario Sí. en lograr la firma de la ley Sí. de la enseñanza religiosa en Argentina. Optativa. Optativa. Sí. Vos, si tu hijo no quería recibir enseñanza religiosa, eras libre que no lo haga. Ujú. Eso, felizmente para el país, se implantó y duró pocos años porque Se implantó en tiempo del peronismo. se implantó Antes. Antes, con el en el general año Pablo. 43. 43. Claro. Ujú. ¿Y El hasta peronismo la cuándo? sacó 10 años después, Ah, o 12 años después. Juan podría. El padre de Juan, Olmedo, estaba con Hugo Wast en ese proyecto como funcionario en el Ministerio de Educación. ajá. Trabajaron mano a mano con ¿Y el peronismo por qué sacó esa? Y fue ¿Por qué la anuló esa ley? cuando se bandió Perón, ese coronel que parecía nacionalista y una cosa y terminó siendo otra, terminó incendiando las iglesias, ¿no? Persiguiendo a los católicos. Por presiones palaciegas, políticas. Y yendo un poco más atrás todavía, yo me acuerdo, porque lo leí, porque es muy linda, Hugo Wast escribió sobre Don Bosco. Sí. Es una biografía por los salesianos considerada magnífica, sí. donde relata la vida de Don Bosco y sus birrichines. Uh-huh. Muy linda. Y relata, lo que es impactante de esa biografía, relata los tiempos álgidos del Vaticano en aquel entonces, de Roma, Uh-huh. en las épocas que el protestantismo estaba estallando, estaba haciendo eclosión. Claro, y después de eso, él está presente durante el Congreso Eucarístico y relata el acontecimiento maravilloso que fue el Congreso Eucarístico en Buenos Aires. Sí, él fue designado secretario del Congreso Eucarístico. Uh-huh. Y lo relatan sus obras. Naves, Oro, Sueños. Naves, Oro, Sueños, que es un libro magnífico que recomiendo. Y ahí se da un aspecto que a mí me interesa destacar, que cuando viene el que después sería Pío XII, Pacelli, viene y viaja con el cardenal Pacelli, viaja a Don Orione. Hay una anécdota que estaba sentado Hugo Wast en una comida con Don Orione, y en un momento tenía un platito con un pan negro, eso salvado, y Don Orione lo muerde, y bueno, están comiendo, y Hugo Wast un momento se lo guarda en el bolsillo como una especie de reliquia. Uh-huh. Lo tenía ahí cuando dice. Bueno, ¿qué otros aspectos? Porque es una persona difícil de abordar, porque tiene varios aspectos. Tuvo una vida política muy importante. ¿En qué? De joven fue bibliotecario. Sí. En la Universidad de Santa Fe. Ajá. Fue candidato a diputado y diputado nacional. Sí. Ese tiempo te cuento cómo asumió como diputado. Candidato a vicegobernador de Santa Fe. Uh-huh. Él trabajó con Lisandro Latorre en la constitución del Partido Demócrata Progresista. Sí. Se presentó como diputado nacional. Perdió la elección en primera instancia. El día de la asunción del diputado triunfante, él se presentó en el balcón, pidió la palabra, como era una persona notoria. Le dieron la palabra y dijo que el candidato triunfante había ganado con fraude. Y le preguntaron, ¿cómo lo demuestra? Y tenía 2 o 3 ayudantes que llevaron a la mesa del presidente de la Cámara las bolsas con todos los votos. Todas las libretas de enrolamiento de los fallecidos. Fue un caso histórico. Y Gustavo Martínez Subiría, no Hugo Wast, ahora sería Gustavo Martínez Subiría, el hombre político, asumió su banca.
Es un caso notable y poco conocido. O sea que ya la corrupción venía, Sí, tiene sí, su eso. historia en nuestro país. Después fue interventor en Catamarca, Sí. en la provincia de Catamarca. Y básicamente su gran labor en la Argentina fue, como ya dijimos, 24 años, Director de la Biblioteca nada Nacional. menos, director de la Biblioteca Nacional. Remontémonos ahora un poco a nuestros días. Si nosotros quisiéramos, porque a mí me duele en el alma este tema del olvido por un lado y por otro lado esta sanción cuando ya no está la persona para poder defenderse, para poder decir no soy antisemita, es verdad que escribí diciendo que la Biblioteca Nacional no la fundió Mariano Moreno, en fin, distintas cosas que van pasando y por un lado se lo critica, por otro lado se lo sepulta en el olvido. ¿Qué modos puede haber un poco como para reeditar y revivir y para que nuestros hijos y nuestros jóvenes puedan acceder otra vez a esta lectura? La riqueza de su literatura está absolutamente opuesta con lo que está pasando hoy en día. ¿Por eso, qué? por la decadencia moral tremenda que está viviendo el mundo, ¿no? En cierta Sí. forma, y nuestro país. Él era un Perdón que católico. te interrumpa, eso es cierto, pero también hay una cuestión técnica. Hoy se lee menos, ¿no? Por la computadora, por los medios audiovisuales, es como que cuesta, ¿no? Mandar a la gente a decir, mira, este libro es buenísimo, ¿no? Por ejemplo, un tema interesante es, él fue pionero también en las novelas históricas. Ajá. Es muy interesante, toca infinidad de temas, ¿no? Desde la Revolución de Mayo, de la conquista, la época de Rosas. Sí. Estamos hablando 60 años atrás. Novelas muy, muy bien documentadas y muy interesantes. Sí. A través de su pluma fue un gran embajador de la Argentina, relatando con sus notorias cualidades de narrador distintos lugares, paisajes y costumbres de Argentina. Habla de la cordillera en el Camino a las Llamas, habla del litoral en Tierra de Jaguares, habla de Córdoba en Desierto de Piedra, de Santa Fe, en Valle Negro, en la Casa de los Cuervos. Yo empecé este programa pasando unas imágenes del Papa en las cuales se refiere al tema del Apocalipsis. Y lo hice, es profeso, porque nuestro programa es Conversando con Benedicto, el Papa se refirió hace poco a este tema, pero Hugo Guas también se había referido, tiene libros apocalípticos. Sí. Porque él tiene la trilogía de Juana Tabor, 666, y el sexto Los jinetes del sexto sello, donde trata el tema de los jinetes del Apocalipsis. Sí. Algunos filósofos y catedráticos, no es un tema que yo domino bien, pero han recomendado a Hugo Guas, eso ha sido un elogio fuerte, como una introducción al estudio de las Sagradas Escrituras. Ajá. Por la sencillez de sus libros de exégesis. Dejemos de lado un poquito, como siempre se dice, atrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Qué recuerdos tienen de su abuela? ¿Qué tema? Mi abuela era una gran abuela, dueña de una fuerte personalidad. Ajá. Fortísima. Que supo criar y llevar adelante a 12 hijos. Sí, y perder a uno. Perder a uno, soportar las presiones políticas de aquel entonces. Los viajes. ¿Cómo es el nombre de la abuela? Matilde Iriondo. Matilde Iriondo. Sí, le decíamos la Mani. Santafesina. Sí. Se conoció con Gustavo en Santa Fe. Uh-huh. Era bravísima. ¿Por qué? Carácter muy matriarcal, ¿no? Era tremenda. Pero los padres de ustedes que cobraron alguna vez alguna paliza. Yo creo que unas cuantas veces. Y ahora con él era una seda. Verdaderamente, ¿no? Le tenía un respeto, una admiración tremenda. Yo recuerdo una anécdota. Un día cuando él vivía en la calle Uruguay 725, él entra a su casa. Sí. Y estaba Matilde con sus 2 hermanas. Estaban comiendo bombones. Sí. Y entonces él pasa de largo por ellas y les dice, las Iriondo, las 3 hermanas Iriondo, sí. Las Iriondo mueren por el pico, le dice. Y ellas le contestan a una rapidez brillante, sí, pero no dejamos viudos. Así anécdotas de esas familiarmente tenemos muchísimas. Pero básicamente lo que queremos dejar acá, contarte en el programa que
Hugo Boss fue un gran patriota argentino, un católico cabal, una persona que fue coherente en todos los actos de su vida. Como se dice, vivía como pensaba, obraba como vivía. Nunca reculó ante ninguna presión que le hagan. Él será atacado, pero su obra va a perdurar. A eso quería dejar como última pregunta, Es un sobre maestro. todo para la audiencia. Si uno quisiera conseguir los libros de él, ¿están reeditados? ¿Están en vías de reedición? ¿Cómo Ahora es? en los próximos meses se van a reeditar sus obras completas, Ajá, ampliadas con tres libros, sí, porque las primeras obras completas se hicieron en el año 57 por Sí. la editorial Fax de los jesuitas, sí. cuando los jesuitas eran buenos. Ahora no quieren saber nada Si con él. nos escuchara San Ignacio de Loyola. Fue enterrado con el hábito de los jesuitas. Ajá, Ahora se lo querrían sacar, ¿no? Pero es un poco difícil. Y entonces estas obras completas van a incluir 3 libros que no estaban en las de él, que se hicieron en esa época. Entre ellas su obra póstuma, la de la biografía El hijito que no nació, que trata sobre el tema del aborto. Ya en los años 50 él veía venir este horror, esta tragedia terrible que sí. salió la otra vez en la prensa que 1.000 millones de abortos ha habido en los últimos 50 años. 1.000 millones. Sí. Es una locura. La civilización moderna nos deja con una deuda muy grande. Fíjate este libro, cómo confirma que Hugo Boss era un gran educador a través de sus obras, de doctrina católica, de historia, como en el caso del libro Año 10, y de conciencia ante la gente del tema del aborto, con esa obra póstuma que no quiso morirse sin dejar de escribirla. Bueno, señores Martínez Zuviría, les agradezco muchísimo su participación en nuestro programa y a la audiencia me despido de ellos. Entonces, hasta la próxima. Previamente vamos a ver las imágenes de despedida con el Papa. Será entonces hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Eduardo. Hace 15 años el mundo se despertó con la noticia de la desaparición de una de las figuras más importantes del siglo XX. El 5 de septiembre de 1997 murió Agnes Gonsha Boyashu, más conocida como Madre Teresa de Calcuta. Nació en la República de Macedonia en 1910. Con 18 años ingresó en el convento de Nuestra Señora de Loreto y se trasladó en 1928 a la India, donde trabajó como profesora en un colegio. En 1948 sintió una nueva llamada que le llevó a dedicar su vida a ayudar a los más pobres entre los pobres de Calcuta. Por eso dejó el convento de Loreto para fundar lo que después sería la Orden de las Misioneras de la Caridad. Durante 45 años trabajó incansablemente por los más necesitados, un empeño que se le reconoció con el Premio Nobel de la Paz en 1979. La India le entregó el premio Bharat Ratna, el más alto galardón civil, por su labor humanitaria. Sin embargo, el mayor reconocimiento para la Madre Teresa y para las Misioneras de la Caridad llegó 7 años después de su muerte, cuando Juan Pablo II la beatificó, poniéndola como ejemplo por su esfuerzo para ayudar a los más pobres entre los pobres por amor a Dios, como lo hubiera hecho Jesús.